No tengo balanza. ¿Cómo compruebo los progresos entonces? ¿Cómo sé que voy por buen camino? ¿Ser o no ser? ¿Es necesaria la balanza o la báscula o la pesa si solo sirve para medir el peso? El peso es una medida específica y guiarse únicamente por él no es del todo fiable por varias razones. Este método quizás para la mayoría de las personas es la vieja confiable. Es fácil, seguro de hacer. Sin embargo, este método es una de las peores y más frustrantes maneras de medir y controlar tus progresos, ya que pesarte no demuestra para nada cómo ha sido el cambio y transformación de tu cuerpo, pues se trata de la composición de ese peso. Puede haber perdido grasa, pero también ganado masa muscular y seguir pesando lo mismo. Por eso, nuestro consejo de parte de mi colega hermosa, Isi Escobar, y del doctor Joaquín Puerma, es que el resultado de una balanza no determina el éxito o validez de un plan de alimentación y entrenamientos, si estos están realmente funcionando o no. No te peses si no te quieres frustrar. Mide lo que realmente importa. Vamos por unos consejos prácticos. Lo primero es tener claro qué vas a medir, por más obvio que eso parezca. Si por ejemplo quieres perder grasa o perder peso, concentrarte y enfocarte en solo medir eso. Si te empiezas a ir a medir otras cosas, te vas a enloquecer y te vas a frustrar. Un cuerpo atlético no se logra de la noche a la mañana y lo mismo pasa si es que quieres aumentar masa muscular y fuerza. Debes concentrarte en medir esos factores determinantes y no otra cosa. Las mejores maneras de ir midiendo progreso es a través de una cinta métrica o cinta costurera. Con esto podemos medir diferentes contornos con la finalidad de ver cómo vamos progresando. ¿Cuáles son los contornos que se recomienda medir? Cintura, brazo, cadera, muslo, pantorrilla, por ejemplo. Para que estas medidas sean válidas, lo ideal es siempre realizarlas en algún punto de referencia. Por ejemplo, en la cintura podría ser en el punto más fino, el ombligo justo sobre el ombligo y las caderas en la parte más prominente de los glúteos. Otro punto es importante, que estas medidas siempre sean tomadas en las mismas condiciones. Por ejemplo, en ayuno, en la mañana, antes de haber ingerido cualquier líquido y después de ir al baño. Es súper importante que cuando tomemos una medida, siempre rodeemos el contorno con la cinta suavemente, adhiriéndolo, pero no presionando. Bueno, respecto a las fotos, para hacerse el seguimiento corporal es bastante importante. No es solamente pesarse y no es solamente medirse. La foto nos puede dar un punto de vista bastante interesante sobre cómo estamos evolucionando en nuestra evolución, en nuestro cambio morfológico, porque nos puede indicar cómo nos vemos más desde el punto de vista estético, nos podemos ver cómo nos ve desde el punto de vista de dureza de piel, o más seco o menos seco, o cómo vamos cambiando los cambios de vernos más o menos blandos o más o menos fuertes. Los contornos están bastante bien y normalmente suelen ser un buen patrón para ver la normalización o la reducción de grasa con el aumento de músculo, y sobre todo a nivel de contorno, tanto de brazos como de piernas, como de barriga, como de cintura, para ver qué parámetros estamos subiendo de músculo o qué parámetros estamos bajando de grasa. Pero las fotos es una cosa que, aunque sea bastante subjetiva, nos va a ayudar bastante a ver por dónde vamos y a ver cómo estamos evolucionando. Y si se lo enseñamos a otras personas y si se lo enseñamos, por ejemplo, al profesional que nos está siguiendo, nos va a servir bastante bien para ir viendo hacia dónde vamos. Es importante en las fotos cuidar que sea con la misma ropa, con la misma actitud, con el mismo estado, es decir, no vale que la primera foto sea sin entrenar y sin nada y la segunda o la tercera sea después de haber entrenado, después de haber sudado, de haber tenido una gran pérdida de agua, porque vas a modificar un poco los resultados. No estamos intentando hacer esos anuncios falsos de Facebook, pero realmente es importante eso, que sea el mismo día, mismo estado, después o antes, sobre todo antes de comer, y no haber entrenado antes, para que las fotos sean válidas. Misma ropa y mismas luces, porque los juegos de sombra nos pueden aumentar para más o para menos la musculatura o las formas que tengamos.